Rompecabezas con Kimberly Armengol. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Kimberly. ¿Cómo estás? Vamos a escucharte. David, buenas noches. Recordarás que hace un par de semanas estábamos hablando de las elecciones en Turquía y cómo iban a tener que ir una segunda vuelta porque Erdogan no había logrado obtener totalmente el poder. Esta segunda vuelta tuvo lugar el día de ayer. Erdogan ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un resultado que confirma su permanencia en el poder hasta 2028. Va a tener 26 años en el poder. Ya se contabilizaron más del 99% de los votos. Erdogan, que es del Partido de la Justicia y el Desarrollo, alcanza más del 52% de los sufragios frente al 47% de su rival, el socialdemócrata. Casi 5 puntos más son los que obtuvo. Él llegó como favorito, a pesar de que Occidente tenía todas las esperanzas puestas en que ocurriera un milagro y que no volviera a ser presidente de Turquía. También, pese al deseo de muchas personas al interior de Turquía de cambiar. ¿Por qué? Porque la inflación los golpea, las denuncias de restricciones de las libertades. Es un país donde hay decenas de miles de opositores presos o exiliados, donde la comunidad LGBT está acorralada, una moneda con mínimos históricos frente al dólar y al euro, un desempleo de más de 22%, que es una de las cifras más altas del mundo, también con una inflación mayor al 45%, aunque los economistas independientes dicen que es más del doble, y en ciudades como Estambul es del 100% la inflación. Aún así, con multitudinarios eventos, Erdogan busca convencer a la empobrecida clase media turca de un poderío extraordinario de su país, el cual no tienen. Sí lo tienen estratégicamente, pero no económicamente. También el terremoto de febrero pasado, que dejó más de 50,000 muertos en el país, se esperaba que tumbara un poco de las preferencias electorales a Erdogan. Hubo muchas críticas por la mala gestión para el rescate de las víctimas, denuncias de corrupción urbanística e inmobiliaria que permitieron levantar miles de edificios sin ninguna licencia, lo que se vio en todas esas construcciones que se destruyeron sin más. 85 millones de habitantes, miembro de la OTAN. Este país fue observado de cerca por las potencias occidentales, también los países de Medio Oriente, debido al papel geopolítico clave. Hay que recordar que es la puerta de entrada a Europa, para Asia y para Medio Oriente. Al declarar su victoria, el presidente Erdogan dijo que si Dios quiere, seremos dignos de desconfianza como lo hemos sido en los últimos 21 años. En línea con su campaña electoral de las últimas semanas, volvió a acusar a la oposición de ser partidarios de la comunidad LGBT y dijo que él va a defender a la familia y los valores tradicionales familiares. Durante los 11 años que Erdogan fue jefe de gobierno, también los que lleva de presidente, su forma de ejercer el poder se ha ido haciendo cada vez más autoritario, con un contenido religioso de sus políticas cada vez más evidente. En el plano internacional no se esperan ningunos cambios, va a continuar explotando el estatus de potencia media de Turquía. También se ha convertido en un equilibrista a la hora de plantear las relaciones entre Occidente y Rusia. Turquía se ha beneficiado de una posición privilegiada, mantiene jugosos acuerdos comerciales con Moscú, a la vez que influye en las políticas occidentales, como por ejemplo en vetar el acceso de Finlandia o de Suecia a la OTAN. En los últimos meses, su labor de mediación con Rusia le ha permitido mantener sus intereses económicos relacionados con el tránsito de petróleo y el gas ruso, los turistas, la venta de armas y también jugar un papel clave en los acuerdos para lograr la exportación de miles de toneladas de grano ucraniano para evitar una crisis alimentaria mundial. Poco a poco, Erdogan ha ido cooptando las instituciones, erosionando los controles y los equilibrios, convirtió gran parte de los medios de comunicación en herramientas de propaganda estatal, ha censurado en varias ocasiones el Internet, ha encarcelado a miles de críticos, incluido a líderes de la oposición, y por supuesto, ha subordinado al Poder Judicial para utilizarlo en los tribunales y acosar a sus oponentes. Hoy gana Erdogan 5 años más como presidente, pero es muy importante destacar que es posible que este sea
su último periodo como presidente. ¿Por qué? Porque en los 21 años que le precedieron en ningún momento tuvo tanta competencia como lo tuvo en esta ocasión. Solo ganó por 5 puntos y tuvo que ir a una segunda vuelta electoral. Así que habrá que ver qué pasa con Turquía en los próximos 5 años. Como siempre, gracias David por el espacio. Un placer saludarte. Buenas noches.